Tenemos el privilegio de platicar con Cristian Lamesa, que desde Pergamino, Argentina, se une con nosotros con su bolita de cristal. Cristian, ¿cómo estás para platicar de todo lo que es la geopolítica a nivel mundial? El privilegio es mío, querido amigo, de estar un miércoles más con vos y con tu estimada audiencia. Mi querido Cristian, a ver, vamos a, tengo yo un problema, espérame, Cristian, no eres tú, ahora sí que, como dice el refrán, no eres tú, soy yo. Eso es literal. Tenemos aquí un tema, espérame tantito, para escucharte, estamos haciendo una conexión, a ver si ahora sí te escuchamos. ¿Ahí me escuchás? Sí, señor, ahí está. Perfecto, te decía que el privilegio es mío estar una vez más, amigo, con vos y con tu prestigiosa audiencia de Oriente Capital. Muchas gracias, mi querido Cristian. Pues mira, estaba viéndote en esta publicación que haces en tu videoblog en YouTube, de tu intervención en Negocios Televisión, y me parecía muy, muy interesante la defensa que haces. Yo quisiera empezar por ahí y luego irnos. No me gustó mucho, pero pues bueno, me gusta que en ese espacio de noticias tengan diferentes puntos de vista, pero no me gustó la opinión del español en relación con, o quizá entendí mal, ¿no? Pero pues casi poniendo en este caso, a la gente de Israel como, sí habló que sufrieron por el holocausto, pero no lo empató con lo que ellos provocaron en Gaza, solo dijo, bueno, deberíamos aprender lecciones. Me parece que es más grave que nada más aprender lecciones, y tú señalabas muy bien en la contraparte que no debemos satanizar a Irán, y se sigue ocultando la información acá en Occidente. Cristian, esa es la parte moral, pero estamos muy cerca de una guerra de misiles nucleares azotando Medio Oriente. Estamos en una situación muy compleja, a pesar de que en estas últimas horas hay bastantes rumores acerca de el poder llegar a la firma de un acuerdo por parte de Washington y Teherán, pero como muy bien señalás en mi intervención del día de ayer en Negocios Televisión, a ver, mientras que el diablo esté presente y pueda meter la cola, el riesgo es casi una seguridad, y cuando hablo del demonio hablo justamente de quien parece representarlo, que es Benjamín Netanyahu y todos sus secuaces que festejan con orcas doradas, como decía, en el cumpleaños de Ben-Gvir, y toda una serie de cosas que ya son absolutamente grotescas. Hoy veía un video de Smotrich bailando con otros colonos en una mezquita, o sea, profanando lo que debería ser sagrado, como tampoco se debe hacer nada en contra de una sinagoga o de cualquier símbolo religioso. Todos deben ser respetados. Así está. Y desgraciadamente, ante esta satanización que yo trataba de desarmar ayer con datos exactos de la realidad, con datos que se pueden probar, buscar, que son históricos, ante esa satanización que se hace en Occidente, que muchos medios de comunicación están sosteniendo que Irán es el agresor, cuando realmente no ha sido el agresor en ningún momento. Así es. Entonces, la paz pende de un hilo, porque yo estoy convencido, y lo decía ayer y lo repito acá con vos, que son muchos los sionistas en Estados Unidos y en Israel que están abogando por el uso de armas nucleares contra el pueblo iraní. Esto es muy peligroso, esto hay que denunciarlo a viva voz, porque no hay ninguna justificación para eso. Y respecto a mis dos colegas, a Eduardo Irastorza y a Juan Antonio de Castro, tal vez no se entendió demasiado bien lo que dijo Eduardo, pero yo te puedo garantizar que, si bien entre los expertos de Negocios Televisión hay muchos con los cuales no concuerdo, pero sí nos respetamos como profesionales, en el caso de Eduardo y de Juan Antonio, yo te puedo decir que son absolutamente, somos muy compatibles en las opiniones, y tienen valores que son muy cercanos a los míos, a los tuyos. Y creo que lo que él trataba de expresar es que yo también lo sostengo, ante la brutalidad de lo que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, que no fue el que más sufrió, digamos, eso también hay que decirlo
Realmente el principal genocidio de la historia de la humanidad es el que se perpetra contra el pueblo soviético, Así es, así es. especialmente los eslavos, y de civiles nada más estamos hablando de 17 millones de víctimas civiles soviéticas, y llegamos a 27 si sumamos a los militares. Pero indudablemente lo que hizo Hitler contra el pueblo judío fue terrible, y lo que nos da mucha pena y nos acongoja el corazón es que parecería ser, no parecería ser, es una realidad que la élite política israelí, desgraciadamente respaldado por gran parte del pueblo de aquel país, parecen seguir las enseñanzas y repetir de una forma patológica lo que sus ancestros sufrieron en sus propias carnes. Y eso uno tiene que decirlo y tiene que denunciarlo, porque la contracara de esto Sí. es el pueblo heredero del pueblo soviético, que es el pueblo ruso y todos los pueblos que formaron parte de la Unión Soviética, y que muy por el contrario de repetir las atrocidades de las que fueron víctimas, siguen siendo pueblos que abogan por la paz, por ayudar siempre al más débil y por tener esa mirada Sí, sí. compasiva para con el que sufre, que eso se puede ver en la diplomacia rusa especialmente, y en todo. Cuando un país sufre una tragedia, generalmente los primeros en llegar del extranjero a dar una mano con equipos de rescate, etcétera, son los cuerpos de Rusia. Esto, el último dato que me viene a la mente es cuando se desata la epidemia de coronavirus en Italia fuertísimamente, Sí, sí. y que fue uno de los epicentros iniciales, y Rusia mandó hospitales de campaña, militares, médicos, para ayudar. Acá en Argentina, bueno, lo vivimos con mucho dolor y mucho agradecimiento para el pueblo ruso, como fueron los primeros en llegar cuando se hundió el submarino Ara San Juan, y murieron todos sus tripulantes, y fueron los rusos los primeros en llegar y los últimos en irse. Mm. De búsqueda y rescate, quedándose incluso, si no me equivoco, un mes más del tiempo que ya el resto habían abandonado la búsqueda, respondiendo un pedido de los familiares de los marinos muertos. Entonces, ese contraste hay que marcarlo, Sí, porque a la élite política israelí no se le puede dar carta blanca, haciendo el chantaje emocional que hacen por el holocausto, a que ellos hoy tengan permiso a masacrar al pueblo palestino, masacrar al pueblo libanés, masacrar al pueblo iraní, profanar imágenes religiosas cristianas hace pocos días. Esto lo repite hasta el cansancio Tucker Carlson, que hace una sí. labor valiosísima. Empujaron y tiraron al suelo y golpearon a una monja octogenaria francesa en Jerusalén. ¿Qué le pasa a esta gente? Sí, 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 Loco, sí, Rey. Se desató una locura colectiva. sí, Por sí, sí. favor, tienen que llamarse a la razón. Por supuesto, y fíjate, estamos de acuerdo contigo. Yo te agradezco mucho la aclaración, y además lo que dices aplica en todos los sentidos, ¿no? La diferencia de opiniones entre seres humanos debería atenderse con respeto, y aunque estemos apasionados por algo, no debemos también entrar en otros terrenos, ¿no? Por lo que mencionas, un abrazo también a los colaboradores con los que tienes más tiempo charlando. Y pues en el tema de las religiones tienes toda la razón. O sea, yo recuerdo que uno de estos gurúes de la programación neurolingüística alguna vez dijo algo que se me quedó muy pegado. ¿Qué pasaría si vas al cielo y en lugar de estar San Pedro está Mahoma? Pues, ay, perdón, yo le rezaba al equivocado, ¿no? O sea, lo digo con mucho respeto. Sí, ¿Por qué? obviamente. Porque hay hay muchas religiones en todo el mundo, y no puede uno llegar con la soberbia y decir la mía es la buena y la tuya es la mala. O sea, tenemos que respetar las ideas religiosas de otros países, como señalabas tú precisamente en el tema del podcast, como lo hacen los chiitas ahí en Irán. Estas expresiones de golpear a una persona, estos sionistas, estos nuevos nazis no pueden, no deberían ni siquiera, pues, tener la capacidad de molestar a la gente, porque el Estado no hace nada contra ellos, en este caso Israel. Oye, por cierto, fíjate que siguen bloqueando barcos para que lleven ayuda a Palestina. O sea, el tema sigue atorado, la ONU no sirve para nada,
no hace nada. Acabamos de dar la noticia que una mexicana, pues ya la regresaron, pero fue de las que llevaba alimentos a Gaza y pues no deja pasar, siguen estos inhumanos asesinando gente de esta manera tan cruel. Bueno, yo ayer también mencionaba una expresión tuve que era Israel está desatado. Yo creo que esa es la figura que podemos utilizar, porque lo que vos señalaste recién es muy, muy cierto. Interceptan embarcaciones que llevaban ayuda, pero la interceptan, si no me equivoco, algo así como 1000 millas, Así es, muy lejos. cerca de las costas de Grecia y en aguas internacionales. Sí, así es. Si quieren aguas territoriales griegas, israelíes, que a ver, yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo al bloqueo que se está haciendo, a esa búsqueda de matar por hambre, como los nazis mataron por hambre en el gueto de Varsovia. Recordemos eso. Sí, sí, sí. Entonces están haciendo lo mismo en el gueto de Gaza. Podríamos empezar a llamarlo el gueto de Gaza. Sí. Pero si lo hicieran en sus aguas territoriales es discutible, pero bueno, si somos legalistas, Israel podría hacerlo en sus aguas territoriales. Tiene esa potestad si no tiene permiso de acercarse. Pero en aguas territoriales, ¿qué estamos haciendo? No se puede hacer. Eso está reñido con el derecho internacional y con el derecho al mar. Entonces, a eso me refiero cuando digo que Israel está absolutamente desatado. Unos fundamentalistas judíos, y digo fundamentalistas porque hay que aclarar, porque no vamos a meter a todos los judíos en la misma bolsa. Claro. Un fundamentalista judío se cree con derecho en Jerusalén a escupirle en la cara a un clérigo cristiano si se lo cruza en la calle y tiene el crucifijo a la vista. Y si esto lo ha dicho un obispo anglicano palestino entrevistado por Tucker Carlson. Pueden buscarlo en el canal de Tucker Carlson, que de paso lo recomiendo enfáticamente a nuestra querida audiencia. A él le ha pasado, a este obispo anglicano, cristiano, van las autoridades, le dicen, no es una agresión que lo escupan, es una agresión que lo golpeen, pero no lo toquen. Es humillante. No puede ser. Tiene que con estoicismo soportar la escupida en su cara. Habría que ver cómo reaccionarían todas las organizaciones que hacen lobby por los intereses de Israel si fuese un cristiano militante el que le escupe la cara a un rabino, que yo lo condenaría absolutamente, porque nadie tiene derecho a hacer un acto de humillación así a otro semejante, pero bueno, hacen eso. El otro día veía un video, un grupo de jóvenes soldados israelíes haciendo burla dentro de una iglesia cristiana, mancillándola, profanándola, haciendo una pared como de un rito cristiano, haciendo todas unas cosas que son asqueantes. O sea, yo soy cristiano, soy creyente, pero si fuese ateo, igual me parecería... A ver, para compararlo las cosas que son sagradas para uno, si fuese un energúmeno a orinar libros en una biblioteca, también sería una aberración. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, esta gente está totalmente desatada, esta élite política israelí, están pidiendo, vos sabés que hay corrientes ya que están pidiendo la liberación del asesino que mató a Yitzhak Rabin, a aquel primer ministro que firmó la paz con Arafat. Sí. Están pidiendo la libertad, que era un fundamentalista judío, un terrorista judío, están pidiendo la liberación. Ves a un tipo como Itamar Ben-Gvir brindando en la Knesset, festejando que se aprobó la pena de muerte selectiva para palestinos, para quienes hagan actos terroristas, pero siempre y cuando sean palestinos. Un judío hace un acto terrorista, no aplica la pena de muerte. Para un palestino sí. Eso, como digo yo, son leyes de Nuremberg en Israel. Y ahora es el cumpleaños número 50, que fue ayer o antes de ayer, y la mujer le regala una torta con una horca dorada como adorno. O sea, es algo que es asqueante, sinceramente. Netanyahu, esta mañana escuché la noticia, tuvo que comparecer por su juicio por corrupción, porque es un ladrón, un corrupto, no solo un asesino, y
dijo que le llegó un mensaje secreto urgente y que se tenía que retirar. ¿Por qué un mensaje secreto? O sea, Ok. top secret, tipo las películas. Entonces, vos fijate la locura, la burla a la justicia. Claro, Sí. no te puedo decir qué es porque es secreto, pero me tengo que ir porque resulta que es secreto. Es una- perdón, como decimos en Argentina, es una joda. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, estos tipos te interceptan barcos en aguas internacionales, Sí, masacran gente como si fuera nada, así es. hacen todo tipo de barbaridades y creen que tienen la green card para hacer lo que quieran. Bueno, el mundo civilizado le tiene que decir, no señores, esto no puede ser, Basta, claro, porque claro. esto va a derivar en algo muy terrible y lo tengo que decir también con todas las letras, porque los principales promotores del antisemitismo, cosa que Ujú. aborrezco Sí, sí, absolutamente, sí, sí, es Netanyahu y su gente. sí, sí, Y esto va a generar que muchos antisemitas, muchos nazis, muchos odiadores sí. vuelvan a generar una ola de violencia contra judíos en todo el mundo que no tiene nada que ver con esto. Así está. Sí, 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 me parece muy, muy, puntual lo que comentas, Cristian, sobre todo porque, pues, Netanyahu, es la cabeza visible, ¿no? Pero los de BlackRock, los que están ahí, que no vemos, que son los que mueven los hilos del Estado profundo, son los que nos preocupan porque ellos están, potenciando y financiando esto. Y por cierto, fíjate que decía Marco Rubio, no recuerdo si fue ayer o antier, que sigue Cuba, ya estamos ganando en Irán y no sé qué, y está destapando la champaña, sabemos que van perdiendo, pero como tienen elecciones el 3 de noviembre, las famosas elecciones de término medio, pues están ya presumiendo esta victoria que no existe, y pues, ¿cómo te cae esta declaración de Marco Rubio? Él, como descendiente de cubanos, pues tiene esta agenda de ahora invadir Cuba y romper digamos, este régimen que tanto le duele a gente como Marco Rubio. Sí, Marco Rubio es parte interesada, creo que debe ser uno de sus grandes sueños, aunque es una mentira que sus padres se hayan tenido que exiliar. Ok, La familia Rubio se mudó a Miami, si no me equivoco, en 1956, ok. varios años antes de que triunfara la revolución. Así que ahí tampoco vamos a creerle el verso, como decimos en Argentina, de el exiliado. Eh, Dicho esto, por supuesto que para él, para su electorado, para su gente latina, hispana, anticastrista y anti todos los gobiernos populares, sería por supuesto que un gran punto. También tendría proyección para sus aspiraciones presidenciales, que las tiene Marco Rubio, por supuesto, Sí, Dios sí. nos libre y guarde. Y sí, por supuesto. Lo que yo debo decir acá es que, por supuesto, que tenemos que tener claro que la situación va a ser muy distinta en Cuba de lo que está haciendo en Irán, eso tenemos que ser realistas y entenderlo. Sí, También va a ser muy distinta a lo que pasó en Venezuela, eso también va a ser distinto, pero bajo ningún punto de vista deberíamos asistir a una masacre de claro. cubanos que van a resistir, creo yo, salvo que haya alguna cuestión medio extraña de la cual se hablaba hace un tiempo y que preferiría no profundizar, Ok, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Lo cierto es que la buena noticia para los cubanos podría ser que, a pesar de que Estados Unidos esté muy debilitado, tiene la fuerza suficiente como para enfrentar a uno de nuestros países. Irán le está saliendo muy caro materialmente, reputacionalmente, en el aspecto de imagen militar, ha tenido un prestigio, ya creo que cualquier potencia mediana y se ríe un poco de Estados Unidos, porque repito, el caso iraní es muy complejo, hay mucha sí, voluntad de lucha, de martirio, tienen un heroísmo, un amor a su patria y a su fe chiita islámica que hace que realmente te paran las balas con el pecho. sí, sí, Pero literal. Estados Unidos te está pagando un costo muy, muy grande. No, vos fijate que no sabe cómo hacer para salir de una forma medianamente elegante. También es cierto que aparentemente hay ciertas divisiones o por lo menos posiciones encontradas dentro de la élite política iraní. Hay una Sí, parte más dura que es la Guardia
el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, que son un poco más intransigentes. Hay otra ala un poco más negociadora, que de todos modos no es desdoroso esto, porque yo creo que acá tiene que ser un equilibrio entre fuerza y negociación. Ya Irán demostró que es imposible vencerla, por lo menos es imposible vencerla si no la arrasan y hacen un genocidio bestial. Uy, Eh, uy. por eso a mí me da miedo que yo no creo que Donald Trump sea capaz de llegar a tanto. Sí creo que los Ok, israelíes son capaces de llegar a eso. Por eso me da bastante temor y aparte que Donald Trump ya demostró que no tiene capacidad para detenerlo a Netanyahu. sí, Pero sí. no. Vamos a ver. Yo, sinceramente, para volver a Cuba, yo espero que todo esto le esté pasando una factura tan onerosa a Estados Unidos que le impida intentar alguna locura con Otro Cuba. secuestro. Yo lo veo un tanto improbable, ¿sabes por qué? Porque en ese sentido, a ver, tenemos que decir algo claramente. La situación en Venezuela ha sido bastante más compleja y, digamos, si bien estuvo muy cerca de Rusia, muy cerca de China, eh, no ha sido tan profunda esa unión como yo creo que debería haber sido en Ok, algunos aspectos específicos que tienen que ver con la defensa, si bien muchísimo equipo antiaéreo, defensa antiaérea S-300, los MAPA, Rusia fue muy generosa en ese sentido, pero me parece que han habido tal vez por menos años de la Revolución Bolivariana, tal vez un poquito menos de mística. Cuba es otro cantar, es otra cosa. Yo creo que en el ejército y en el pueblo hay bastante más mística. ok. Y yo creo que por parte de Rusia, a ver, recordemos que la Unión Soviética a Cuba se le decía la 16ª República. Sí, sí. Eran 15 repúblicas de la Unión Soviética, o sea, con Cuba es como, hay como un sentimiento de hermandad muy grande. Entonces, también yo creo que esa cohesión implica que el tema para Estados Unidos no va a ser tan fácil ni gratuito. Yo creo que ahí Rusia va a marcar otras líneas rojas, si bien está, que después si querés sobre el cierre hablamos algo del 9 de mayo, del Día de la No, sí, Victoria, sí, sí, sí. pero creo que Nicaragua es más parecido a Cuba en ese sentido. Yo creo que hay lazos tan fuertes que hacen que, y reciprocidades, etcétera, que hacen que ahí va a ser un poquito más complejo para Estados Unidos. Yo creo que Rusia va a dar una pelea en el campo de la diplomacia y en otros campos si hacen falta, por lo menos, mostrar los dientes. Sí, por supuesto. Y bueno, te propongo esto, vamos a cerrar con el tema del 9 de mayo. Me parece que que lo tenemos que hacer precisamente porque estamos hoy a 6 y creo que nos vamos a ver después la siguiente entrega del 9 de mayo. Me parece importante. ¿Y qué te parece si ponemos en un post-it de la verdadera política? Ahí en el refri de la verdadera política ponemos un post-it y vamos a poner los nombres Marco Rubio, JD Vance. Ya lo hablaremos, falta mucho tiempo, pero me parece que por ahí va, no veo otra figura política en Estados Unidos que pueda asomar la cabeza. Por lo pronto, como ya bien lo dijiste, Marco Rubio está pues haciendo su precampaña con estas ideas locas. Oye, pues sigue la narrativa de Occidente, por supuesto, tratando de hacernos creer que Estados Unidos ganó la guerra, pero bueno, ya viene otro aniversario. Tú estuviste el año pasado allá y viene otro aniversario más. Decíamos, teníamos la ilusión, yo en lo personal, tenía la ilusión de que terminara el conflicto con Ucrania en esa fecha el año pasado, hubiera sido algo muy lindo, no pasó, pero pues tenemos otro aniversario del triunfo de Rusia sobre los nazis y terminando la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo debo admitir que los dos estábamos ilusionados, sinceramente, querido amigo. Yo también esperaba que el 9 de mayo, el Día de la Victoria del año pasado, hubiese sido ese sello por la paz. También estaba el rumor de que podía llegar a estar Trump ahí en la Plaza Roja, esa Sí. reunión cumbre que hubiese sido con las tres grandes potencias. No se dio, tampoco se dio porque Donald Trump evidentemente
como lo podemos corroborar en estos días, demostró que no tenía eso que yo decía, le está faltando la fuerza para imponer su agenda. Evidentemente le sacaron su agenda, la tiraron al tacho y le pusieron la agenda neoconservadora sobre el escritorio en el Salón Oval. Y esa agenda obviamente se la lleva Marco Rubio, por eso yo haría votos por Vance, pero ya nos vamos a meter en ese tema en próximas emisiones. El post está ahí pegado. Respecto a esto, obviamente hay que recordar que el 80% del poderío nazi fue destruido por el Ejército Rojo, por el heroísmo de los partisanos y de los héroes y los veteranos soviéticos y del pueblo de aquel país. Entonces, obviamente, marcar que Estados Unidos y los británicos, cuando desembarcaron en Normandía en junio del 44, hicieron la diferencia. Fue bueno abrir un frente occidental, que la Unión Soviética siempre lo agradeció, aunque lo pedían bastante antes, Sí, claro. desde Teherán lo pedían, desde la cumbre en Teherán, y lo cierto es que en ese momento, para cuando fue el desembarco en Normandía, ya se había roto el cerco sobre Leningrado, se había triunfado en la batalla de Stalingrado, se había triunfado en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, Stalingrado la batalla más grande de la historia de la humanidad. Entonces, Sí. digamos, y bueno, se le estaba dando patadas en el trasero a los miserables nazis, volviéndolos para el lugar de donde habían venido, y esa carrera por la justicia terminó en Berlín, y la bandera que se hizo sobre el Reichstag fue la de justamente la bandera de la victoria, la bandera soviética. Y en este aniversario que se va a cumplir el sábado, hay un hecho que yo quiero poner de relieve porque puede ser un quiebre en esta guerra de la OTAN contra Rusia utilizando a Ucrania, y es este alto al fuego que brinda Rusia para respetar una fecha que no solo es sagrada para los rusos, sino debería ser sagrada para toda la humanidad y también para los ucranianos, que dieron también millones de vidas, los héroes ucranianos, los héroes rusos, bielorrusos, kazajos, de todas las repúblicas soviéticas. Entonces, en este sentido, hizo unas burlas muy estúpidas Zelensky, como de costumbre, que ya perdió el talento que haya tenido como comediante, diciendo que no va a haber técnica militar en el desfile. Entonces eso era porque le tenían miedo a Ucrania, que estaban débiles, que si quería podía mandar drones, aunque al mismo tiempo está diciendo que Zelensky hace un cese al fuego desde hoy, ya se inició, hasta el 9 de mayo, o 10 de mayo, no recuerdo bien. Ahora, lo que dijo Rusia es, el cese al fuego que Rusia ofrece y es sagrado es el 8 y 9 de mayo. Sí. Y acá viene lo importante, creo yo. Y el Ministerio de Defensa, públicamente, en un comunicado, le pidió a toda la población de Kiev que evacúe la ciudad, especialmente el centro de Kiev, porque si el régimen de Zelensky viola tan solo una vez ese cese al fuego, que es para respetar la fecha sagrada del Día de la Victoria, Rusia va a destruir completamente el centro de Kiev. Entonces le está pidiendo a sus hermanos ucranianos que evacúen la ciudad y se pongan a resguardo. Yo creo que eso tal vez es lo que quiere Zelensky y lo haga como una provocación, pero creo que hacer un cambio de rutina en ese sentido, aunque eso también sería muy doloroso para Rusia, porque Kiev es una ciudad rusa, es donde nació la Rus de Kiev, que eso demuestra que Kiev es rusa, que Ucrania es parte de Rusia y siempre lo fue, y son el mismo pueblo, eslavos orientales. Pero bueno, cerrando, yo creo que podemos asistir a un quiebre en la situación que pueda hacer que Occidente entienda que Rusia finalmente habla muy en serio, que tiene la capacidad para convertir en escombros el centro de Kiev. Y bueno, creo que el miércoles que viene podemos encontrarnos tal vez con una sorpresa y un cambio de ritmo en esta guerra de la OTAN contra Rusia.
Sí, 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 y fíjate, bueno, me parece importante que lo recordemos, me parece importante que lo compartamos, porque lo tenemos que hacer, tenemos que levantar la voz, los que somos voces independientes, y quisiera aprovechar, perdón por aquí en México le decimos cebollazo, no sé cómo le digan allá en Argentina, pero yo aprovecho la oportunidad para que se metan a Amazon y compren La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, un libro que escribiste, Cristian, y que me parece adecuado por la fecha, me parece que tenemos que conocer la otra cara de la historia. Yo les recomiendo que lo descarguen, no, mire, nos podemos gastar dinero en cosas que no valen la pena. Creo que este libro vale la pena, un libro electrónico que pueden encontrar en Amazon, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, que pues has escrito y que me parece un tema muy, muy importante para recordar para este 9 de mayo. Gracias, querido. Aquí en Argentina le decimos chivo a lo que acabas de hacer y agradezco el chivo. Y no sé si ustedes allá también tienen Mercado Libre en Sí, México. hay Mercado Libre, hay Mercado A Libre. través de Mercado Libre pueden acceder a la versión en papel también, Ah, si les genial. gusta, si lo desean. Así que va a ser un placer. Y quiero agregar una cosita que me estaba olvidando. Vos fíjate lo que es la gente miserable que desprecia la vida de los pueblos. Sí. Hablábamos de la élite política israelí. Escuchar lo que dijo un general ucraniano, ex subdirector del SBU, no extraña viniendo de esa organización que se ocupa de torturar y asesinar gente, que es la inteligencia ucraniana, este general que es Víctor Yagún, le pidió al pueblo de Kiev que no evacúen, así podemos probar si realmente habla en serio Moscú. Probémoslo a ver si No, son no, capaces. bueno. Fíjate qué miserable, usar Sí, al cómo no. pueblo para... Realmente no hay palabras para calificar a esta gente. No, 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 no. No, 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 no. Y además, quédense ustedes y a ver si los matan a ustedes, ¿no? Pues que a Exacto, todo por da. eso seguro se van a ir a la dacha, bien lejos. Qué cosa. No, no, así está, mi querido Cristian. Pues te mando un abrazo hasta Pergamino, Argentina. Muchas gracias por acompañarnos y pues estaremos pendientes. Si Donald Trump no aprieta el botón rojo o Netanyahu, pues bueno, estaremos aquí otra vez para platicar de la verdadera política. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, querido amigo. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bien, pues aquí en Oriente Capital vamos a una pausa, regresamos con más información, no se vaya y le decimos adiós a nuestros amigos de YouTube.